segunda sección que se trasladó, recuerden, a los ciberoyentes, de recomendados. Hoy venimos con unos recomendados de cuenticos, de unos relatos extraordinarios. Entonces, Laura, por favor, cuéntenos más de qué se trata el recomendado de hoy. Así es, le doy la bienvenida una vez más a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial y a todas las personas que están conectados por U Rosario Radio a otra misión del programa Radiar las Voces del Libro por U Rosario Radio. Esta parte de recomendados la quiero iniciar con el reciente sencillo de la banda colombiana Morat, Bajo la Mesa, una canción que fue lanzada el pasado jueves 21 de mayo y que cuenta con la colaboración de Sebastián Yatra, también artista colombiano. Como podrán ver, esta sección, y como ya lo mencionó Natalia al inicio de esta nueva sección, vamos a hablar de cuentos cortos. Y para esto, pues tenemos a una persona, a un estudiante, como ya es común, que nos va a acompañar el día de hoy también para este tipo de recomendación. Le doy la bienvenida a Yasmín Saavedra, estudiante de cuarto semestre de medicina, y a quien le agradecemos por la participación y la compañía en esta emisión. Muy buenos días, Yasmín. Hola, buenos días. No, es un gusto estar acá. Ya de por sí quería participar antes en el programa, pero por temas académicos no había podido. Y la verdad es que los cuentos, pues no sé, a mí toda la vida me han encantado desde el colegio. Son temas súper, súper chéveres, además que abarcan un montón de mundos muy extraordinarios, muy lindos. Claro, la facilidad, digamos, de este tipo de género literario es que son cortos, tienden a ser, digamos, de temas muy puntuales, entonces creo que se adecuan mucho a los tiempos que tenemos de estudiante y que claramente pues nos ha acompañado durante toda la formación lectoescritura que tenemos. En mi caso, y yo quisiera antes de pasar a los recomendados del día de hoy, contextualizar un poco a nuestros oyentes sobre la razón por la cual escogí este tema y como ya lo habíamos comentado en otras emisiones de este programa, Las Voces del Libro, hay géneros literarios o hay temas literarios que marcan un antes y un después en la vida de los lectores. Hay géneros que fomentan o alimentan los hábitos de lectura y otros que simplemente los condenan. O sea, creo que en algún momento todas hemos leído algo, algún género literario que eventualmente nos dice como, creo que no es de gustos o no me motiva tanto seguir leyendo. En mi caso, uno de los géneros y de los temas que más me llamó la atención y que me acompañó y fomentó y alimentó mis hábitos de lectura fueron los cuentos cortos, en específico un libro que voy a recomendar más adelante, que me acompañó y fortaleció, digamos, como esos primeros pasitos de la lectura y de la escritura cuando era pequeña. Entonces yo quisiera que para esta sesión de recomendados, ahora cada una pueda recomendar su libro, pero que además vaya acompañado de esa reflexión específicamente, de alguna memoria, alguna experiencia que hayan tenido específicamente con estos cuentos cortos. Entonces no sé si María Camila quisiera iniciar con su recomendado y su reflexión. Bueno, Laura, yo me voy a coger un poco de lo que dijo Gesnir al inicio, y es que los cuentos cortos nos llevan a muchos universos y nos permite relacionarnos con muchas historias. Yo, mi lado ñoño no me abandona lastimosamente, y el cuento corto que vengo a recomendar hoy, digamos, me conecté con ese cuento por medio de mi trabajo. Entonces, les estoy hablando del cuento que se llama El pabellón número 6 de Anton Chekhov. Este fue publicado originalmente en 1892. Chekhov, pues, fue un escritor, pero también un médico ruso que vivió entre el 860 y el 904. Y lo que cuenta en este cuento corto, valga la redundancia, es la vida en un pabellón psiquiátrico en un hospital de un pueblito abandonado en Rusia, lo cual tiene toda, digamos, todo el carácter de ser un cuento que lo captura a uno, no solamente por la narración que hace este señor, que también es muy famoso por sus cuentos cortos, este solamente es uno de sus repertorios, sino que también me llama mucho la atención porque cuenta toda esta cotidianidad, no solamente rusa, sino la cotidianidad de la enfermedad mental en este siglo, que pues tal vez no todos los internautas lo conozcan, pero la enfermedad mental pues durante mucho tiempo fue un poco mal interpretada y se trataba muy mal a las personas que tenían enfermedades mentales. Entonces digamos que este cuento, el pabellón número 6 nos cuenta esa vida en este pabellón psiquiátrico del hospital, nos cuenta la vida de los enfermos, la vida del médico que está a cargo y sus debates sobre cómo yo sé que ellos están enfermos, yo sé que la medicina tiene muchos nuevos conocimientos, nuevos avances, pero finalmente también es una historia de melancolía, una historia de estar encerrado también en un mundo que simplemente se repite día tras día. Entonces, este es mi recomendado de hoy, el pabellón número 6 de Anton Chekhov, súper, súper recomendado para aquellos que les gusta la literatura
rusa, porque esto también es un ejemplo muy, muy chévere de literatura rusa. Y por supuesto que miren otros cuenticos cortos de Chekhov que también son bien interesantes. Y también usualmente nos terminan con el final feliz que uno a veces espera, pero también termina con unos finales súper contundentes que también es una bonita sorpresa para el final del cuento. Interesante. Yasmir, no sé si quieras pasar tú con el recomendado. Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Pues a mí la verdad Borges me marcó muchísimo en el colegio. La verdad es un poco complicado entenderlo en ciertos cuentos, pero pues la verdad para mí tener un libro de Borges en la biblioteca siempre es fundamental. Me parece que el man era un teso en todos los sentidos del mundo, en la literatura, en la ciencia, en la matemática, en todo. Yo creo que estoy como enamorada de él. Y el primer cuento que leí de él fue en el colegio y se llama La muerte y la brújula. No sé si lo han leído. Es la verdad súper fácil de leer. Es el primero que recomiendo porque si alguien quiere empezar a leer Borges, es la mejor manera. Es corto, entre comillas, y es policial. Se trata sobre el típico caso de un detective y un asesino. Y lo curioso del cuento es que el primer párrafo te cuenta ya toda la historia y a partir de ese primer párrafo donde ya te contó el inicio, el nudo, el desenlace, a partir de ahí ya desarrolla toda la historia, presenta a los personajes, presenta los problemas, los asesinatos, además que estamos con un asesino muy inteligente y a mí siempre me ha gustado muchísimo eso, por eso me gusta mucho Hannibal también, porque es un asesino súper inteligente que sabe cómo estructurar las cosas y la saca del estadio siempre. Y el otro ya un poquito más, como ya para pensar más lo que dice Borges, es Utopía de un hombre que está cansado. Y algo que me encanta de ese cuento es que al inicio tiene una frase que dice, en otras palabras, una utopía es lo que no puede ser. Y está citando a Quevedo y a partir de ahí empieza el cuento. Es un hombre que está caminando, que parece que está en el futuro y que se encuentra con una persona que le dice, no, mire, las cosas ya no son así, ya los políticos no existen, si tú quieres hacer arte, tú haces el arte, si tú quieres hacer política, tú haces la política por ti. Y es un poquito más complicado, es un salto un poco más complicado, pero los dos cuentos son maravillosos. Súper. Súper esos recomendados. Así es, Nati, no sé si quieres pasar tú con el Bueno, recomendado. mi recomendado es de un cuentico que recuerdo que me lo leyeron en la infancia y me tramó pues un tiempo considerable en el que no podía dormir literal con las fundas, tenía que cambiarlas todos los días y es El almohadón de plumas, yo no sé si alcanza a ver, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, no sé si lo conocen. Bueno, pero este es como la historia de un matrimonio en el que por cosas de la vida se ve envuelto en la enfermedad. Este fue publicado en 1917, entonces digamos que en esa época era muy común que cuando la gente se enfermara sufriera, o sufriera pues cualquier afección, tampoco es que hubiese la cura inmediata porque no se sabía qué era, ¿no? Entonces, esta es la historia de un matrimonio en el que la esposa empieza a tener una especie de desvalío constante, entonces hasta el punto de que ya se tiene que postrar en su cama y ni siquiera el médico puede atenderla porque es la primera vez que se enfrenta como a los síntomas. No sé si contaré el final, pero bueno, espero que se lo lean, es más como que después de que ella entra en un montón de conflictos con su marido porque no puede saber qué es lo que tiene y el marido como que tampoco la soporta, no la acompaña en esta enfermedad por su machismo, bueno, que es como, se dan cuenta, después de que ella muere lamentablemente, que la enfermedad la ocasionó como un monstruo que vivía dentro de su De las almohada. plumas. Entonces, Spoiler, sí, pero está sí, muy chévere. no, tienen que leer. Entonces, por eso yo era como, yo me acostaba, yo era como, no, quiero cambiar la funda, no. O sea, era como una cosa de, no confiaba nada en mi cama, pero bueno, es un absurdo, pero estaba muy chiquita. Entonces, como que es para que se lo lean, lo miren. Horacio Quiroga tenía unos relatos muy similares, también son unos como de suspenso, otros así como cuenticos, digamos, como de amor, pero este es como el hit, o sea, a mí me gustó mucho y es muy cortico, la verdad. Entonces, lo pueden encontrar igual en internet, está súper fácil. Es que creo que lo interesante también de este género literario, y que ya lo hemos comentado un poco a lo largo de esta sección, es que eventualmente son textos que en unas cuantas páginas, o sea, no quiero decir que en un par
5 páginas, sino de 10 a 15 páginas, pues dan cuenta de un mundo y de unas experiencias muy particulares. Y que creo que lo interesante es que a veces incluso nosotros en esta dinámica de la academia, como estudiantes, como docentes, como que podemos y siempre tratamos de ir a estos cuentos o a este tipo de géneros que podamos, no sé, tener el inicio, el desenlace, el nudo en un par de sentadas, o sea, no necesariamente quedarse con la intriga de qué hubiese pasado, cuál era la razón por la que falleció esta mujer en el cuento de Horacio Quiroga. Entonces creo que es muy, muy interesante, por eso también fue mi tema seleccionado para el día de hoy y yo creo que entonces le doy paso a mi recomendado. Yo les quiero hablar de un libro que compila los cuentos cortos del escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien además es mi autor preferido. Yo lo conocí y realmente lo amé por los cuentos cortos. No sé si ustedes tengan algunas ideas de los libros que escribió sobre 1988, 1890, o sea, ya hace 2 siglos más o menos. Pero es muy, muy interesante. Hay libros y sé que de pronto han escuchado El Príncipe Feliz. Ay, no, me muero, me muero. Esa Yo no edición alcancé a está encontrar, súper bonita. yo no alcancé a encontrar el mío porque yo tengo una versión que fue con la que yo aprendí a leer, que debe estar en la biblioteca. Yo tengo la versión de Panamericana, pero hay muchas ediciones, hay muchas versiones y realmente es muy interesante porque son cuentos cortos, en teoría dentro de la categoría de cuentos infantiles, pero que creo que responden a etapas y a momentos diferentes de la vida de las personas. O sea, yo los leo ahora y les encuentro un significado totalmente diferente, los leo, los vivo, los siento de manera diferente, sobre todo porque este escritor se caracteriza por hacer unas descripciones muy particulares, cargadas de emociones, cargadas de sentimientos, de cosas que realmente hacen y alientan a la lectura. O sea, a mí en lo personal me encantó y a partir de ese tipo de cuentos cortos como El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta, El Niño Cohete, es que yo empecé, digamos, a tener un gusto particular por la literatura en general. O sea, como que siempre vuelvo a esos cuentos que me retoman a la infancia y nada, y creo que es muy, muy, muy recomendado. Es para niños, pero creo que eventualmente ustedes también lo pueden leer, además porque tan fáciles no son, o sea, tan Exacto. finales felices tampoco lo son, entonces, Sí. no sé, Igual que implique que sea un escrito para niños, la verdad es muy difícil. O sea, escribir para un público infantil es tener una imaginación y una creatividad muy fuerte en el que tú tengas que enganchar a tu lector. Y siento que es un reto mucho más complicado que escribirle a un adulto. uh O -huh. sea, No, y además también el hecho de que sea un cuento corto quiere decir que tiene mucho menos espacio para transmitir lo que transmiten otros tipos de literatura en muchísimo más espacio. O sea, imagínense un cuento corto que, por ejemplo, Oscar Wilde o los recomendados que tuvimos hoy, que traten de transmitir todas estas emociones, historias, preguntas, misterios, digamos, en un espacio muy corto también es muy de admirar. Entonces, digamos que también este tipo de literatura de los cuentos cortos nos da mucho para hablar y para pensar. Y además también lo bueno y es que tal vez no nos toma tanto tiempo leerlo Uh y -huh. podemos volver también. a ellos mucho tiempo, muchas veces, ¿no? Entonces, no sé ustedes cuántas veces han leído esos cuentos cortos que han recomendado, pero digamos que al menos, pero no sé, al menos muchas Montón veces. de veces, sí. Es como Borges. Uno vuelve a Borges, pero porque Borges es como una multiplicidad de significados constante. O sea, Uh yo -huh. no tengo la misma significación desde la que lo leí la primera vez. O sea, como es con el almohadón de plumas. En el almohadón de plumas yo me sé la historia, pero vuelvo a ella porque me gusta. Pero digamos, con el Aleph es como, o sea, hay cosas que yo todavía no entiendo, ¿sí? Y hay cosas que tengo que volver a leer porque Borges es para eso también. Y Así es. digamos, con Cortázar también pasa, también yo Ujú. tenía por ahí como unos cuentos de Cortázar. A mí la verdad Cortázar se me dificulta un poquito porque está un poquito loco también, pero cuando María Camila me escribió, yo le hablé de Alejandra Pizarnik, pero lo que pasa es que ella se concentra más en la poesía, en la Ujú. prosa, y Cortázar era como el mejor amigo de Alejandra. Yo no sé si saben de Alejandra, ella se termina suicidando. Ush, la tienen que leer, les va a encantar. A mí Alejandra Alejandra me se deprime, la termina. verdad, ¿Sí te la has pero leído? es buena. Es muy buena y ella transmite tantas cosas mediante lo que escribe. Ella tenía una obsesión por una señora que se llamaba Elizabeth Bathory, que dicen que fue la primera vampiro,
en existir en el mundo, y ella Wow. torturaba niñas entre 2 y 18 años. Ella empezaba con un vestido blanco y el vestido al final se tornaba rojo completamente. Entonces Pizarnik escribió mucho de ella, y yo quería hablar de Pizarnik hoy, igualmente lo terminé haciendo. No es de cuento, pero me parece que la gente debería conocer más a Pizarnik. Y Y pueden el llegar a caso de que empecé a hablar de todo esto era por Cortázar. Hay un cuento muy lindo de él, es un párrafo, se llama Instrucciones para dar cuerda a un reloj, y él habla, me parece precioso ese cuento, habla de cómo no hay que tenerle miedo a la muerte ni al paso del tiempo, que hay que hacer como el reloj que a uno alguna vez le pueden regalar, darle cuerda y seguir con la vida. Entonces, a mí eso me parece genial, volver a leer ese cuento de Cortázar específicamente durante varias veces, es encontrar cosas diferentes todo el tiempo. Y eso es algo que me fascina de los cuentos. Exacto. Y que además dan No, cuenta es muy bueno. de otro tipo de como de ideas que nos formamos de los autores. O sea, por ejemplo, Oscar Wilde fue periodista, fue ensayista, escribió libros como El retrato de Dorian Gray, que claramente comprenden una extensión y otro tipo de temas más específicos, pero creo que también es una buena opción leer los cuentos cortos de estos autores, de Cortázar, de Borges, de Horacio Quiroga, porque eventualmente dan cuenta específicamente de la forma en que desarrollan la literatura. Yo incluso quería hacer un tema de propaganda porque no sé si ya, Yasmir ha tomado la posibilidad, o ahora que incluso va a tener la posibilidad porque sigue siendo estudiante, de tomar una clase que desarrollaba Jorge Salazar sobre Borges. O sea, yo estuve con el profesor en una clase también sobre literatura, en donde tomamos varios cuentos de Borges. Es una electiva, Laura? Es una lectiva, no sé, creo que la ofertan anualmente, pero digamos que es buenísimo, además porque hay me acuerdo que yo no la alcancé a escribir, pero hay una cátedra específica sobre Borges, entonces es supremamente recomendado porque creo que desde la universidad también se fomentan este tipo de espacios, hay un club de literatura también con Jorge Salazar, en donde pues realmente se dan la oportunidad de leer estos cuentos cortos de distintos autores, de distintas regiones, entonces creo que es supremamente interesante, además porque se adecua a los ritmos de los estudiantes y porque un parrafito como bueno, el que nos recomendaste de cómo darle cuerda a un reloj, pues realmente de ahí uno puede lanzarse Sacar un una montón de hora o más cosas. hablando, o sea. Sí. Y que eso también habla un poco también de dónde pertenecen los autores, digamos, Horacio. O sea, a mí me parece muy latinoamericano el hecho de que haya un monstruo en una almohada, o sea, habla mucho de la Es mitología cierto. latina, ¿sí? A diferencia, digamos, bueno, Cortázar también es latinoamericano, pero él tiene como toques más europeos y yo lo siento mucho en La Casa Tomada, por ejemplo, ¿sí? O sea, como que tiene un espiritismo y una manera de contar los relatos, digamos, de suspenso muy distintos y un poco más europeizados, ¿sí? También igual que Oscar Wilde, o sea, tiene, y Borges también, entonces como que de acuerdo a de dónde son, también se representa mucho en su escritura. Así es, la cultura es clave. No sé si, Yasnir, tenemos tiempo para unas conclusiones finales. No sé si quisieran añadir algo más sobre este tema, sobre los recomendados, si de pronto les interesó alguno de los libros que recomendó cada quien. Yo me Pero voy a leer bueno, voy a tener ahí anotada la autora que me recomendaron porque me intrigó bastante. de acuerdo, estoy Vas a súper de llorar, acuerdo. vas a llorar. Yo Las Emocionante. quiero solamente quería mucho. decir, los cuentos cortos, digamos, no era algo que siempre me hubiera buscado leer, pero digamos que desde mi aproximación, como les decía, supremamente ñoña, encontré, bueno, es algo interesante, pero ahora, digamos, resultado de esta conversación, también encuentro como esa experiencia de que de un párrafo, de un cuento corto, se pueden sacar 3.500 significados y eso también es algo supremamente valioso. Y rescato un montón que a veces uno se queja de tiempo para leer. El cuento de Cortázar que me voy a leer tan pronto terminemos esta transmisión va a ser el del reloj y seguramente me voy a demorar, no sé, 5 minutos. Entonces, agradezco muchísimo estos comentarios, súper buena la idea de los recomendados de cuentos cortos y pues nada, la invitación a los internautas es que busquen también estas posibilidades de cuentos cortos. Pueden empezar por los recomendados que les acabamos de dar, pero nos pueden dejar por supuesto en los comentarios en el live de Facebook sus mismos recomendados de cuentos cortos y podemos iniciar un club de literatura de cuentos cortos. ¿Quién nos quita? Apoyo A ver, totalmente. escuchamos ofertas. ¿Quién nos da? No sé, Yasnir, si quieras concluir algo alrededor del tema, de los recomendados. Pues
A mí, como yo les dije, toda la vida me han gustado los cuentos cortos, de verdad la magia que tienen, digamos, pensé que alguien lo iba a nombrar porque pensé que era como algo muy obviado, pero los cuentos cortos de Gabriel García Márquez, a mí Mm, personalmente hay libros mm. de él que no me gustan porque siento que es como, ay, ya no más, ¿Cómo pero cuál? hay un cuento que es sobre una muchacha que se desangra, o sea, este es completamente el realismo mágico colombiano, se Ujú, pincha un dedo en su luna de miel en Europa ujú. y se desangra por pincharse un dedo. Entonces, es decir, a ver, esto no es posible. Entonces, yo creo que definitivamente si uno busca cuentos cortos, a pesar de no tener tiempo, lo que estábamos hablando, se va a encontrar con historias de pronto mucho más ricas que si uno se lee un libro completo en mucho menos tiempo. De acuerdo. Exacto. Natalia, no sé si tengas alguna reflexión o comentario al final. No, amigos, que de verdad busquen las recomendaciones de hoy, busquen Almohadón de Plumas, en serio uno queda como, aunque yo ya los spoileé, pero pues igual pueden buscar otro de Horacio Quiroga, igual para que se lo lean. Cortázar, Borges, bueno, Borges es para temporadas, pero también, pues en mi caso, pero Borges también, el Alep me acuerdo que es muy chévere, entonces también para que se lo lean. Sí. Y nada, ya saben que tienen que darnos nuestros recomendados, que si quieren hablar de un tema en específico también lo pueden hacer. Y bienvenidos a ver si armamos este club de cuentos cortos. Sí, digamos que también quisiera sumar ahí una cosa que también estábamos conversando hace un rato y es que tenemos recomendados de muchos, me perdonarán el anglicismo, backgrounds, ¿no? De muchos contextos y de muchas historias personales. O sea, yo traje a uno de Rusia de 1800 y Ujú. tenemos a latinoamericanos, tenemos a mujeres, tenemos realismo mágico. Entonces, digamos que también me parece súper importante que en los mismos cuentos cortos no estamos buscando siempre el mismo patrón de literatura para entretenernos, sino también cosas que podemos buscar para experimentar diferentes historias y diferentes puntos de vista. Por eso también es que a mí me gusta tanto, por ejemplo, este de Chekhov, porque no es solamente un médico que escribió sobre medicina, sino que se metió a la vida cotidiana de un pabellón de locos y contó en este cuento corto su vida, su experiencia, su dolor y además un montón de debates allá que tenía el médico sobre cómo tratar a las personas. Entonces, digamos que me parece súper chévere también estas recomendaciones tenerlas en cuenta, pero tener en cuenta también lo que muchas veces repetimos en las voces del libro, que tenemos que tener como en cuenta la variedad de autores y la variedad de culturas y la variedad de conocimientos que Ay, nos sí. puede llegar por medio de la literatura. La cantidad de experiencias que las personas tenemos con cada uno de los cuentos, pues es diferente y además también nos van a llamar diferentes tipos de cosas la atención de algo que buscamos en un cuento corto. Entonces me parece también súper valiosa esa reflexión. Así es, yo creo que también le voy a hacer un eco a manera de cierre a lo que dijo Yasmín, y es que claramente en esos tipos de cuentos creo que el trabajo y el esfuerzo que hacen los autores por dar cuenta de una estructura cerrada pues en sí que tienen casi toda la literatura es mucho más rica que si fuese de pronto en un libro de, no sé, 200, 300 páginas o eventualmente en esas sagas que eventualmente lo dejan aún inquietante. O sea, entiendo que son para públicos diferentes, o sea que claramente estas sagas responden a unas edades y a unos intereses muy particulares en donde realmente se tienen que ir articulando y como engranando una cantidad de personajes, de situaciones particulares, pero creo que lo valioso de estos cuentos cortos, además de lo cortos que son, es que claramente tratan de temas incluso que de pronto no tendrían sentido abordar de manera tan amplia. O sea, no sé, imagínense un libro sobre el bicho que está en la almohada de Horacio Quiroga. O De sea, creo que no acuerdo, sí, tendría claro. mucho sentido, o sea, hacer una saga de cómo va evolucionando y a cuántos va matando. No sé, es un poco caótico lo que estoy diciendo, pero creo que lo valioso también de esos cuentos cortos es que, y por ejemplo, yo nuevamente les recomiendo un montón todos los cuentos de Oscar Wilde porque son temas, aunque es literatura infantil, responde también a una época muy específica de 1888, en donde la infancia, en donde eventualmente esos procesos de adolescencia, de infancia, pues como que respondían a unos contextos particulares. Entonces hay temas sobre amor, sobre sacrificio, sobre temores, sobre, o sea, hay una cantidad de cosas que claramente uno en estos días no creyera que fuese posible para niños pequeños. Entonces, por eso también mi recomendado, digo, sirve para cualquier edad y uno, independientemente de si tiene 20, 30 o 40, le va a encontrar sentido, un sentido totalmente diferente a estos cuentos cortos. Entonces, creo que es supremamente interesante. Lastimosamente, el tiempo ya se nos ha estado agotando,
Le agradezco mucho a Yasmir por acompañarnos el día de hoy a esta emisión y esta sección de recomendados. Muchísimas gracias por los recomendados de Borges y eventualmente por el spoiler de esta autora que voy a anotar y voy a estar mirando, aunque me preocupa eso de que voy a llorar. O sea, No importa, hay que dejar salir, hay que dejar soltar. Eso es Catarsis. bueno. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Lo que les dije cuando Camila me dijo que el tema era cuentos cortos, obvio de una. Me fascinan, en serio. Cuando quieran, tengo vacaciones. Listo, súper. Gracias, Asnir, de verdad, muchísimas por tu participación y de verdad unos recomendados buenísimos. Y aceptar la Gracias a invitación. ustedes. así es, yo le doy paso entonces a la canción. Acá me están escribiendo el productor de las voces del libro para que le dé paso a la canción de Bajo la Mesa de Morat y Sebastián Yatra. Nuevamente es el último reciente de esta banda colombiana que me parece muy, muy interesante y tiene una historia muy particular y un video muy interesante porque es gráfico, entonces supremamente recomendado y con eso creo que los dejamos. Natalia. Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Gracias por escucharnos a través de la señal en vivo de Rosario Radio, por estar pendientes de nuestro Facebook Live en la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que estamos prestos siempre a una democratización del conocimiento, porque más que academia hay múltiples formas de ver el mundo y esta es una de las, pues como de las consignas de este programa. Entonces, que viva la diversidad y siempre prestas a tener cualquier invitación de cualquier tema. Entonces, gracias a todos por conectarse. Gracias a Laura Ballesteros, Camila, a Yesnir por la invitación. Gracias a la producción Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Gracias al máster Nelson que nos está acompañando desde allá de su casa. Y gracias a la dirección de U Rosario Radio de Sebastián Ríos. Recuerden que nos podemos encontrar los próximos miércoles a las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales y gracias por acompañarnos. Muy listo.